Aquí Catalunya. Amb Guillem Fabó. Avui al programa entrevistem Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Ministra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enseguida vamos con muchos otros temas, pero la actualidad manda y le tengo que preguntar primero por Juana Rivas y la entrega del hijo menor a su padre, entrega aplazada hasta hoy, hasta el final. Están trabajando para que no sea así. ¿Qué vía tienen abierta? Bueno, fundamentalmente lo que estamos es trabajando para hacer cumplir y para acompañar al niño en lo que tiene que ser el ejercicio de sus derechos, fundamentalmente. Nosotras hemos tenido oportunidad de escuchar a Daniel. Daniel me envió una carta manuscrita. Se dirigió a mí, yo le contesté, por supuesto, puse en conocimiento de Fiscalía en un primer momento el contenido de la carta, porque el niño, pues manifestaba mucho temor por volver a Italia, manifestaba una serie de malos tratos por parte de su padre y nosotros le comentamos la posibilidad de vernos, me desplacé a Granada y en todo momento el relato de Daniel ha sido claro. También el de su hermano, que es mayor de edad. Yo creo que esto es importante, es decir, los dos relatos son coincidentes y en ese sentido lo que hemos hecho es ponernos a disposición de Daniel para acompañarlo y para garantizar que sus derechos son respetados y pedir siempre que los niños sean escuchados en ese tipo de procesos. El martes tuvo lugar esa primera entrega, ese primer día de entrega que fue aplazado. En ese día el menor ya manifestó su miedo de volver con su padre. El niño fue rotundo, el niño fue claro, el niño lo dijo públicamente que no quería irse y el niño estuvo muchas horas en ese centro sufriendo y manifestando que no quería irse con su padre. Por tanto, yo creo que lo que toca aquí es parar y escuchar al niño. Quedan pocas horas. Le quería preguntar si tienen algún argumento, en qué están trabajando para evitar que esto se produzca en el día de hoy. Bueno, yo quiero recordar sobre todo, y creo que es importante, que el padre tiene una causa abierta, tiene un juicio por maltrato infantil el día 18 de septiembre. Y que el niño no quiere irse con el padre porque tiene ese juicio por presunto maltrato infantil. Y que, yo creo que el sentido común lo que dice es que debería producirse ese juicio previamente y debería escucharse al niño. Y nosotros, como siempre, seguir insistiendo en este aspecto, que este aspecto viene regulado en el marco legislativo, que los niños, las niñas tienen derecho a ser escuchados. Y que el auto de la jueza en el que se plantea que la madre tiene que entregar al niño es un auto que ya se ha cumplido. La madre ya fue el martes a entregar a Daniel, pero que el auto no se refiere en ningún momento al niño. El auto no le dice al niño ni le da ninguna instrucción al niño. El niño no ha sido escuchado. Es decir, el niño en este momento, el problema que tenemos es que parece no haber sido tratado como una persona con entidad propia, ¿no? Y a mí esto me parece curioso. Es decir, si el niño está manifestando que no quiere irse, al niño hay que escucharlo. ¿Tienen previsto recurrir a la Fiscalía? Bueno, nosotros recibimos este informe psicológico de cómo había sido tratado el niño. El martes. Cómo había sido tratado el niño, un informe de la psicóloga autorizada a estar presente en el punto de encuentro familiar, absolutamente brutal, un informe brutal. Y hemos dado traslado a Fiscalía del contenido de este informe, que es absolutamente preocupante, un informe que señalaría que los derechos de este niño han sido vulnerados, 4 horas sufriendo en un punto de encuentro familiar en el que el niño además ha sido absolutamente claro, ha sido nítido, ha sido rotundo, no quiere irse a Italia con el padre. Psicóloga, entiendo, solicitada por la familia, ha dicho. Para acompañar al niño, efectivamente. Para la madre. En ese informe leemos cómo el menor expresa su miedo a volver porque teme. Efectivamente. Teme por su vida. Por su vida. Sí. Hemos puesto esto en conocimiento de Fiscalía y yo confío en que Fiscalía, lógicamente, intervenga de algún modo. Habrá mucha gente en casa que no entienda cómo se ordena la entrega de un menor a su padre pendiente, usted lo decía ahora, de un juicio en septiembre por presunto maltrato a sus hijos.
Bueno, yo tampoco entiendo muy bien que se haya producido, que hayamos llegado a este punto. Yo lo decía hace unos días. El niño ha intentado por todos los medios. El niño fue en su momento el viernes pasado a la Fiscalía de Granada a pedir ser escuchado, acompañado por el hermano. La fiscal consideró que no era oportuno escucharle. El niño al día siguiente fue a interponer una denuncia por malos tratos al juzgado de guardia. El niño estuvo 9 horas en una sala de espera. La jueza no consideró oportuno recibirle ni a él ni a su letrada, con lo cual tampoco fue escuchado. Y hemos llegado pues a esta situación, después de varios intentos del niño de intentar defenderse, que también los niños y las niñas en este país tienen derecho a la defensa. No obstante, también lo he comentado en varias ocasiones, visto lo complejo que está resultando todo y vistas algunas situaciones que se están dando con respecto a la infancia en nuestro país, desde el Ministerio vamos a ser mucho más exigentes en el sentido de modificar la ley que protege a los niños y niñas, la LOPIBI, y plantear un mecanismo mucho más eficaz, eficiente, para garantizar el derecho de los niños y niñas a la defensa. ¿Eso lo van a plantear en septiembre? Sí, O incluso antes. tenemos planteado ya el informe que de alguna manera nos señala cuáles son los aspectos que habría que ampliar y reforzar en esta ley, en la LOPIBI, y la idea es que esté en muy poquito tiempo ya en el proceso de audiencia pública para empezar a tramitar toda la tramitación a partir de septiembre. Entonces ya lo tienen prácticamente redactado. Sí, la verdad es que llevamos tiempo trabajando en este asunto porque desgraciadamente hay muchos casos como este que requieren de una ampliación y tener una ley mucho más ambiciosa con respecto al derecho de la infancia a la defensa. Más garantista. Mucho más garantista. Con que los tenga menores. claro, hemos hecho la reforma y la adaptación del sistema judicial. Ya contamos con la posibilidad de que haya juzgados, secciones especializadas en infancia en los juzgados, pero sin embargo creemos que hay que ir un poco más allá en otros aspectos, sobre todo un amplio despliegue en todo lo que tiene que ver con el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, a ser creídos y a ser reparados. Eso podría pasar por incorporar otras figuras en los juzgados, entiendo. Efectivamente, bueno, una ampliación muchísimo mayor y más garantista. ¿Y formación también? Formación, esto es otro de los aspectos que vamos a abordar en la ley. Formación para todos los profesionales que están tanto en el sector judicial como también en el entorno socioafectivo de los niños y niñas. Ha aprovechado su visita a Barcelona, ministra, para reunirse con la consellera de Drets Socials. Aquí se ha suprimido la dgaia, se está transformando el servicio de atención a la infancia. El detonante fue que una menor bajo la guarda de la Generalitat fue víctima de abusos sexuales. La sensación es que hubo mucho descontrol también económico con las ayudas en un tema muy sensible, con menores que necesitan de una protección adicional. Sí, yo creo que nosotros ahora mismo estamos inmersas en una... Bueno, hemos hecho un análisis en profundidad de cómo está el sistema a todos los niveles, a nivel de Estado. Lo estamos abordando desde una perspectiva global, por supuesto poniendo en el centro el interés superior del menor y los derechos de niños y niñas, sobre todo estos niños y niñas que están en situación de desamparo, que con unas historias de vida a veces muy duras. Ha servido también mucho todo el proceso de niños y niñas migrantes no acompañadas. Tenemos un sistema... Ahora le voy a preguntar por eso. Claro, tenemos un sistema que es universal. Y lo que nos dice el sistema, lo que nos dice el análisis que hemos hecho del sistema, es que hay muchas asimetrías territoriales y que hay mucho margen para mejorar. Yo creo que aquí en Cataluña la consellera están haciendo, ella y su equipo, un esfuerzo enorme por resolver todos los problemas que de alguna manera estaban ahí. Yo creo que es importante actuar e intervenir con determinación, y nosotros por nuestra parte, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, lo que vamos a proponer, y ya lo tenemos muy avanzado, es precisamente un reglamento de estándares mínimos del sistema de acogida a nivel de Estado. Un estándar mínimo, lo que se refiere es que tiene que haber un mínimo, un umbral de requisitos, de indicadores y de mejoras en el sistema a todos los niveles que garanticen, 1, los derechos de la infancia, 2, cuáles son las ratios, los profesionales, los programas de acompañamiento a la edad adulta, las circunstancias y condiciones de los centros y, por supuesto, también, y esto lo digo claramente, hemos incorporado también demandas de los trabajadores y trabajadoras del sector. Nos parece muy importante un sistema en el que los trabajadores y trabajadoras están en buenas condiciones y que también vela por los derechos de los niños y niñas. Yo creo que es un sistema que tiende a ser
virtuoso o al menos mucho más equilibrado. A partir del 28 de agosto tiene que empezar el traslado de 3.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades, a la península. ¿En qué situación están hoy estas personas? Bueno, ahora mismo tenemos un problema o tenemos lo que llamaríamos una contingencia migratoria en determinados puntos del Estado, concretamente en Canarias y en Ceuta, y precisamente lo que hemos hecho es, con esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es abordar un reto o un desafío que tenemos en la sociedad de hoy, que es el reto migratorio y fundamentalmente de niños y niñas que vienen no acompañadas. Ha sido complejo porque, bueno, digamos Porque que... también se ha politizado. Bueno, todo está politizado en la vida, ¿no? Yo por lo menos siempre parto de esta idea, que todo es política al final, incluso las cosas más cotidianas, ¿no? O al menos yo creo que lo son. Lo dicho de Pero otra en manera, este caso, se ha jugado como arma arrojadiza entre partidos. Es verdad, sí, se ha convertido en un ariete casi electoralista o partidista, ¿no? Y yo creo que esto es dramático. Al final lo que nos encontramos es con una concurrencia de competencias. Las comunidades autónomas tienen la competencia de la protección de niños y niñas en situación de desamparo, como veíamos hace un momento, y la política migratoria forma parte de las competencias del Estado. Ahí esto ha habido que resolverlo, porque lo cierto es que la puerta de entrada a Europa, no solamente a España, sino a Europa, pues una de ellas es Canarias. Y lo que nos hemos encontrado es con una serie de niños y niñas que no pueden ser trasladados a Península precisamente por esta competencia de la tutela que tiene Canarias. La situación se va a resolver. Hemos hecho este esfuerzo por modificar la Ley de Extranjería. Yo creo que es una buena noticia que España haya dado este paso, porque al contrario que el resto de países de Europa, lo que hacemos es una propuesta en la que reformamos una ley con una perspectiva de derechos. Y yo creo que esto en el mundo de hoy es una buena noticia. Ha escuchado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, planteando facilitar la expulsión de personas migrantes con papeles que delincan sin contar o explicar en qué supuesto se tendría que dar esta situación que le ha parecido. Bueno, yo creo que el señor Feijóo está cada vez más cómodo en la agenda de Vox. Es curioso, ¿no? Está absolutamente entregado a las propuestas políticas que se hacen desde la sede de Vox. Entonces, bueno, nosotros lo estamos diciendo desde el primer momento. La única razón por la que se puede tener esta posición es una razón racista. No hay más. Estamos viendo cómo en las últimas semanas Vox está señalando, PP está blanqueando y en el caso de Torre Pacheco los escuadristas están actuando. Hay una línea de puntos que están unidas y cada fuerza política tiene que decidir dónde se sitúa. Yo creo que es absolutamente preocupante que el señor Feijóo esté en estas posiciones y que al final esté avalando posiciones de Vox que van en contra de los intereses de comunidades autónomas donde el señor Feijóo está gobernando o tiene al Partido Popular gobernando, como es el caso de Ceuta o como es el caso de Canarias. No se lo cree cuando Feijóo dice que quiere gobernar sin ministros de Vox. Bueno, es obvio que de momento en las comunidades autónomas está gobernando con Vox, aunque Vox no esté formalmente en las instituciones autonómicas. Reino Unido bajará la edad para votar a los 16 años en las próximas generales del 2029. Usted también lo ve con buenos ojos, porque si lo ha expresado en España, ¿eso cree que va a pasar pronto? Bueno, nosotros vamos a trabajar para ello, entre otras cosas porque es una de las demandas que han hecho los jóvenes en el proceso participativo en el que se está terminando de redactar la Ley de Juventud. Una de las demandas que es una demanda histórica. Yo en mi momento fui joven, participé del movimiento estudiantil y ya reclamábamos en aquel momento que se incluyera la ampliación de la edad de voto a los 16 años. Por tanto, es una demanda histórica de las personas jóvenes. Al final hay una serie de obligaciones que ya operan en nuestro país a partir de los 16 años. Si se puede trabajar, si se tributa, parece que tiene sentido plantear que se pueda decidir acerca de qué se hace con nuestros impuestos. Y esto se hace a través del voto. En Reino Unido, más de la mitad de los jóvenes británicos de la generación Z, los que están entre 13 y 27 años, se muestran partidarios de una dictadura, eso según una encuesta que contamos hace unos meses. ¿Cree que rebajar la edad de voto ayudaría a neutralizar esa forma de pensar? Yo creo que frente al fenómeno reaccionario se puede abordar de muchas maneras. Y yo creo que, primero, el fenómeno reaccionario no solamente afecta a la juventud, es algo transversal y la polarización de la sociedad es algo transversal.
Y luego yo lo que creo es que los datos que tenemos, sobre todo de cómo están los jóvenes y qué opinan los jóvenes, nosotros hemos publicado recientemente el informe sobre la juventud, que es un informe muy riguroso, se hace cada 4 años, 5.000 entrevistas a jóvenes de nuestro país, es un buen trabajo. Bueno, lo que vemos es que los jóvenes se sienten expulsados de los espacios de participación política y de lo que tiene que ver con la arquitectura institucional clásica. Frente a esto podemos posicionarnos reaccionando, criminalizando o golpeando a la juventud. Estigmatizando. O podemos hacer todo lo contrario, es entender y facilitar herramientas para de alguna manera romper estos cercos de, bueno, pues reactivos, ¿no? Yo creo que están pasando muchas cosas, estamos ante mucho cambio histórico a muchísimos niveles, incluido la irrupción del entorno digital, la crisis ecosocial, y creo que necesitamos activar mecanismos de participación activa de la juventud. No hay una foto estática de lo que hacen las juventudes a lo largo de la historia. Las juventudes, en términos ideológicos, han ido mutando también. Por tanto, pretender que la juventud, primero, es un todo, es un error porque no lo es. Hay mucha matiz. Hay muchos jóvenes también que están en posiciones diferentes en términos ideológicos. Esto es lo primero. También hay una clara diferencia por género, que yo creo que además es llamativa y es histórica. Y luego la cuestión ideológica muta, no hay una cuestión estática. Por tanto, podemos acercarnos a los jóvenes y dar herramientas o no darlas. Y luego una cuestión que a mí me parece que es de calado. Un derecho no se da en función de cómo se ejerce. Un derecho es. Y en la medida en la que es, hay que ver si estamos de acuerdo en ampliarlo o no. Pero el debate de fondo no puede ser que, como no votan lo que a mí me viene bien, no considero la opción de dar ese derecho. A mí me parece que, de hecho, esto es bastante peligroso y entraría en el marco y en el relato precisamente de, bueno, pues de una visión algo estrecha, ¿no?, de la concepción de los derechos. Yo creo que los derechos tienen que ser independientemente de la posición que cada uno tenga. Y luego hay que disputar los terrenos ideológicos. Yo soy partidaria de disputarlos, por supuesto. Yo tengo una ideología clara y trato también lógicamente, de posicionarme porque es nuestro derecho, ¿no? No le preguntaba si eso tenía que hacer cambiar los planes, sino si ayudaría, ¿no?, a hacer que esos jóvenes se sintieran más incluidos. Yo creo que nítidamente sí. Ayer estuve indagando en los datos del CEO, que es el Centre d'Estudis d'Opinió, sin ningún ánimo de estigmatizar, pero es verdad que, por ejemplo, si nos fijamos en la franja de edad de los 18 a los 24 años, Vox sería la tercera fuerza en el Parlamento catalán. El discurso de la ultraderecha cala en estas edades. ¿A qué lo achaca? Bueno, yo creo que hay un todo, hay una parte que tiene que ver también con cómo opera el entorno digital, hay una parte que tiene que ver con cómo opera el miedo y la incertidumbre, hay una parte que tiene que ver también con cómo opera el resto del arco parlamentario, de las opciones políticas del resto de actores. A mí me preocupa muchísimo las reglas del juego, por ejemplo, del entorno digital. También ahí es un espacio en el que desde el Ministerio de Juventud e Infancia estamos haciendo un trabajo con muchísima determinación. Hemos sido una de las partes más importantes en la redacción de la Ley de Entornos Digitales Seguros, que ya se va a empezar a tramitar en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas. Una ley que pretende también garantizar los derechos en el entorno digital y que cuestiona determinados elementos del entorno digital. ¿Y las plataformas colaboran lo suficiente o eso es un escollo importante? Yo creo que está siendo un escollo importante, entre otras cosas porque no hay que olvidar que una buena parte de las plataformas hacen caja precisamente con una desregulación absoluta del entorno digital y la han hecho hasta ahora. A mí me preocupa muchísimo los derechos de los niños y niñas en el entorno digital y cómo esto está asociado a que opera como la ley de la jungla. Y ahora mismo lo que necesitamos es regulación clara. De la misma manera que se regula el espacio físico, no hay ninguna razón para que no haya regulación en el entorno digital. Relacionado con los hechos que tuvieron lugar en Torre Pacheco, en esta localidad murciana, ¿cree que hay que endurecer el Código Penal con las personas que incitan al odio? Yo creo que tenemos que ser muy exigentes con los delitos de odio a todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, uno de los elementos, no puedo evitar vincularlo, porque uno de los elementos que ha permitido vehicular estos relatos del odio es precisamente el entorno digital, y uno de los elementos que aborda la ley de entornos... de Telegram, por ejemplo. Claro, tiene que ver también con esto, con modificaciones del Código Penal precisamente orientadas a la proliferación de bulos, fake news, que están fundamentadas en delitos de odio. Yo creo que una sociedad democrática y de derechos tiene que ser absolutamente exigente
para limitar, para perimetrar y para evitar por todos los medios que proliferen los delitos de odio a todos los niveles. Entiendo, por lo tanto, que plataformas como Telegram tendrían que actuar con más diligencia contra estos chats. Estoy pensando en Deportem Now. Yo creo que evidentemente tenemos que ser absolutamente exigentes en la aplicación de todos los mecanismos. Existen mecanismos que garantizan el ejercicio de las libertades y los derechos en el entorno digital, y existen mecanismos también para evitar que proliferen los delitos de odio. Es decir, esto es todo posible. Le vuelvo a los jóvenes, ¿le preocupa que se vuelvan más radicalizados y menos feministas? Me preocupa muchísimo, pero siempre pongo el foco en lo que no, quizá en lo que podemos hacer y el ser responsables y autoexigentes, ¿no?, en las medidas que tenemos que abordar. Luego es verdad que hay un terreno desregulado, y volvemos a lo mismo, ¿no?, de cómo están operando sobre todo los mecanismos de comunicación, los canales de comunicación, el entorno digital y la importancia que está teniendo en todo esto. En la proliferación de esta cultura del odio y de la incertidumbre, y ahí tenemos que operar y ser absolutamente determinantes de nuevo. Ministra, para terminar la conversación, me gustaría preguntarle por la situación que están pasando millones de personas en Gaza, en Palestina. Su padre es palestino, usted se crió en los primeros años de su vida allí. ¿Cómo lo va siguiendo estos días? Las imágenes que estamos viendo de desnutrición son espantosas. Pues con muchísimo dolor. Yo creo que las vivimos todos los seres humanos con un mínimo de empatía y sensibilidad. Las vivimos con dolor. Bueno, quienes tenemos seres queridos, muchos seres queridos allí, pues con más dolor todavía. Es absolutamente inaudito, es absolutamente indignante que no haya más determinación por parte de la comunidad internacional para parar esto, porque esto se puede parar. También a la Comisión Europea le pide absolutamente. Más Es determinante el papel de Europa, es absolutamente determinante. Hay que romper ya el acuerdo de asociación con Israel y hay que bloquear a Israel por todos los medios. Absolutamente hay que poner en marcha todo tipo de sanciones a todos los niveles y romper todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, con el Estado genocida de Israel. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días.